Görmüyorsun değil mi? Bir insan öldüğünü nasıl anlar? Rüya. Sen misin? Haberler kötü. Eşref'i vurmuşlar. Eşref'i vurmuşlar ama ölmemiş. Sen hapse girme diye ben mafya muhbiri oldum kızım. Tam ortasına düştük. Nem varsa yetimlere fedadır. Sen beni nasıl bir işin içine soktun? Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. Nuestra nueva serie tan esperada Eşref Rüya se reunió con nuestros valiosos espectadores esta noche. Les deseo una agradable visualización con la magnífica actuación de Demet Özdemir y Atay Ulusoy, quienes regresaron a las pantallas con un maravilloso escenario después de mucho tiempo. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado de nuevos vídeos. Veamos juntos qué pasará en el nuevo episodio. ¿Comenzará una relación entre Nisan y Eşref? ¿Se salvará Eşref gracias a Nisan? ¿Descubrirá Eşref que fue İzzet quien le tendió una emboscada y quiso matarlo? ¿Descubrirá Abril quién es Rüya? ¿Qué harán los huérfanos por los nobles? ¿Descubrirá Yakup que Kadir está haciendo algo para ocultar su honor a Eşref y desconecta el asunto como dijo? ¿Revelará Eşref qué está haciendo Kadir? ¿Descubrirá Eşref que Nisan está colaborando con el comisario Idem? ¿İzzet causará problemas porque Eşref no se disculpó? ¿Seguirá Afra poniendo a Nisan en una situación difícil? ¿Tendrá que seguir Nisan siendo informante por culpa de su hermana Afra? ¿Podría ser Idem la Rüya que busca el comisario Eşref? ¿El superior de Idem se enterará de la nueva operación que el comisario ha planeado en secreto contra Eşref, advirtiendo a At? ¿Podrá Nisan obtener respuestas a sus preguntas de Eşref? Todo esto y más ahora en este vídeo. Si quieres que Eşref sepa que Nisan es un informante, pero también quieres que Nisan no comparta la información que Idem quiere del comisionado y poner a Eşref en una situación difícil, no olvides darle me gusta y compartir nuestro vídeo. Ahora pasemos a nuestro análisis, disfrútenlo. Parece que el encuentro entre Eşref y Nisan estará en el centro de la trama. Eşref es un hombre de sangre fría y reservado con un pasado oscuro y experiencia en el mundo criminal. Nisan es una mujer que lucha por sobrevivir, cuidando a su hermana y tratando de sobrevivir. Aunque su primer encuentro parece un encuentro normal, está claro que estos dos personajes se sentirán atraídos el uno por el otro con el tiempo. Aunque Eşref está persiguiendo a su antiguo amor llamado Rüya, comenzará a cambiar emocionalmente cuando Nisan entre en su vida. La ingenuidad de Nisan y su actitud combativa ante la vida atraerán la atención de Eşref. Especialmente en los momentos en que Eşref está emocionalmente devastado y solo, Nisan se convertirá en un rayo de esperanza para él. En este contexto, se puede decir que con el tiempo florecerá no solo una relación comercial sino también un vínculo emocional entre Nisan y Eşref. Sin embargo, el inicio de esta relación se retrasará debido a las complejidades del mundo interior de Eşref y la sombra de Rüya. Esta relación se aclarará cuando Eşref descubra la verdad sobre Rüya. Como resultado, aunque la relación parece difícil al principio debido a los conflictos internos de Eşref y sus vínculos con el pasado, la entrada de Nisan en la vida de Eşref lo obligará a cambiar, y en este proceso, la atracción entre ellos inevitablemente evolucionará hacia una dimensión romántica. El mayor problema en la vida de Eşref es el mundo criminal en el que se encuentra y sus arrepentimientos sobre su pasado. La existencia de Nisan será una vía de salvación para Eşref. Nisan impresionará a Eşref con su fuerte postura frente a la vida y se convertirá en una fuente de motivación para que él salga de su mundo oscuro. Mientras que las traiciones pasadas de Eşref, sus desapariciones y su conexión con la organización criminal lo mantienen en constante peligro, Nisan se dará cuenta de estos peligros y tratará de protegerlo. Gracias a Nisan, Eşref tendrá la oportunidad de salvarse no solo emocionalmente sino también físicamente. Nisan cambiará el equilibrio en la vida de Eşref y lo ayudará a aferrarse a la vida nuevamente. Esta salvación no solo será del mundo criminal, sino también de la guerra interna de Eşref consigo mismo. Abril hará que Eşref se enfrente a sí mismo y quizás por primera vez, Eşref tendrá una verdadera oportunidad de salvación. Este proceso de salvación se acelerará con los sentimientos de Eşref hacia Nisan. Abril será un puente para arrojar luz sobre el oscuro pasado de Eşref. Con la llegada de Nisan a su vida, Eşref comenzará a ver un rayo de esperanza. La transformación interior y la purificación espiritual de Eşref también se acelerarán con la presencia de Nisan en este mundo. Es un hecho que Eşref fue traicionado muchas veces por personas en quienes confió a lo largo de su vida. İzzet,
como alguien que alberga rencor y odio hacia Shref, le causará grandes problemas. Shref tiene muchos enemigos, pero Izzet ideará un oscuro plan para eliminarlo por completo. En el centro de este plan estará matar a Shref. Sin embargo, Shref pronto se dará cuenta de los planes de Izzet. Confiando en sus propios instintos y la experiencia adquirida en el mundo criminal, descubrirá la infidelidad de Izzet. Sin embargo, este proceso no será fácil para Shref. La emboscada de Izzet y sus planes de matar a Shref serán notados por las demás personas alrededor de Shref y esto creará tensión. Cuando Shref descubre que Trampa preparó Izzet para matarlo, comenzará un gran enfrentamiento. En este proceso, Shref utilizará tanto su inteligencia como su poder para derrotar a Izzet. En el momento en que se entera de la traición de Izzet, será inevitable que Shref elabore un despiadado plan de venganza contra él. Nisan intentará descubrir quién es la mujer llamada Ruya en la vida de Shref. Ruya, quien tiene una herida profunda en el pasado de Shref, es una figura importante que también afecta su presente. A medida que Nisan pasa más tiempo con Shref, se dará cuenta del efecto que esta mujer tiene sobre Shref y comenzará a preguntarse por él. La curiosidad de Nisan la impulsará a recopilar más información sobre Ruya. Con el tiempo, Nisan se enterará de que Ruya es una examante de Shref y que Shref la perdió. Esta información será un punto de inflexión para Abril. Porque el hecho de que Shref aún no haya olvidado a Ruya será uno de los mayores obstáculos para la relación de Nisan con Shref. ¿Quién es Ruya? Será un viaje de descubrimiento para Nisan. A medida que Nisan aprende sobre el pasado de Ruya, también comenzará a comprender por qué Shref es un hombre tan oscuro. Intentará Nisan, quien desea llenar el vacío emocional de Shref, ocupar el lugar de Ruya, o ayudará a Shref a olvidarla. Esta pregunta se aclarará más adelante en la historia. Los huérfanos ocupan un lugar importante en la vida de Shref. Shref siente responsabilidad hacia estos huérfanos y hace todo lo posible para protegerlos. Los huérfanos sienten un profundo apego a Shref. Para ellos, Shref no solo es un líder sino también una figura paterna. Los niños huérfanos ayudarán a Shref en sus momentos más difíciles. Apoyarán a Shref en su lucha en el mundo criminal, proporcionándole información, informando sobre los peligros y, si es necesario, luchando contra los enemigos de Shref. Gracias a estos niños huérfanos, Shref será más fuerte frente a sus enemigos y sobrevivirá con su apoyo. Estos niños huérfanos en la vida de Shref serán una de sus mayores garantías. Apoyarán a Shref no solo físicamente sino también emocionalmente. Shref no traicionará la confianza de estos niños y hará todo lo que pueda por ellos. Los huérfanos harán grandes sacrificios por Shref y harán todo lo posible para protegerlo de todo peligro. Yaqub Baba es un personaje que puede percibir cualquier tipo de traición, con sus muchos años de experiencia en el mundo criminal. Cuando descubre que Kadir estaba haciendo negocios con Izzet a espaldas de Shref, será sometido a la ira de Yaqub Baba. El padre Jacob es un hombre que valora mucho su lealtad y es lo suficientemente severo como para nunca perdonar tales traiciones. Cuando Yaqub Baba se entera de la traición de Kadir, provocará su fin sin dudarlo. Cuando se da cuenta de que Kadir está haciendo algo secreto con Izzet, estará lo suficientemente decidido a acabar con la vida de Kadir. La actitud dura y despiadada de Yaqub Baba le ha ganado respeto en el mundo criminal, y cuando se entera de la traición de Kadir, desconectará el sistema. Esta actitud de Yaqub Baba también fortalecerá su vínculo con Shref. Shref respetará los valores de Yaqub Baba, que se basan en la lealtad y la confianza, y se acercará aún más a él. La traición de Kadir cambiará el equilibrio en el mundo criminal. La inteligencia y los instintos de Shref son sus mayores ventajas que le permiten sobrevivir en el mundo criminal. Si se sospecha que Kadir está tramando algo, solo será cuestión de tiempo antes de que Shref se dé cuenta. Shref siempre tiene un sentimiento de inseguridad hacia las personas que lo rodean y esto lo mantiene constantemente en guardia. La colusión secreta de Kadir con los Izzet de Shref es un movimiento que podría sacudir el equilibrio en el mundo criminal. En este punto, la lealtad de Kadir a Shref puede ser cuestionada. Conocer los asuntos secretos de Kadir no solo será un asunto personal para Shref, sino también una cuestión de preservar su poder. Si la posición de liderazgo de Ashraf se ve comprometida, los huérfanos y otros dentro de la organización criminal también pueden reconocer su debilidad, lo que conducirá a un conflicto importante. Revelar lo que Kadir está haciendo consolidará el liderazgo de Shref, y en el proceso probablemente decidirá eliminar o dejar de lado a Kadir.
Sin embargo, esta situación puede crear una grieta en el mundo interior de Shref porque, habiendo confiado en Kadir, le será difícil afrontar su traición. La colaboración secreta de Nisan con el comisario Idem es una situación que quebrará profundamente la confianza de Shref en ella. Cuando Shref se entera de esta información, su primera reacción puede ser de gran enojo. Porque Shref ha desarrollado un vínculo emocional con Nisan al acogerla en su vida, y una traición así por parte de Nisan podría causarle un gran daño tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, Shref, un personaje que puede entender las razones detrás de la cooperación de Nisan, investigará esta situación más profundamente. Si Nisan está ayudando a la policía a proteger a su hermana Afra, es posible que Shref lo entienda. Pero si esta cooperación no es simplemente una elección forzada para Nisan y en realidad está ayudando a la policía voluntariamente, será mucho más difícil para Shref aceptarla. Cuando se revela esta información, Shref tendrá dos opciones con respecto a Nisan, o bien la eliminará de su vida y la verá como una enemiga, o bien intentará comprender las obligaciones de Nisan y atraerla a su lado. Pero en este punto, será muy difícil salvar su relación. La ira de Izzet hacia Shref y su deseo de venganza aparecerán como una amenaza constante en las partes posteriores de la historia. El hecho de que Shref no se disculpe dañará el orgullo de Izzet, lo que lo convertirá en un enemigo más peligroso. Especialmente un personaje orgulloso y ambicioso como Izzet no perdonará este tipo de humillación. El hecho de que Izzet convierta esta situación en un asunto personal lo impulsará a hacer planes más peligrosos contra Shref. Para derrotar a Shref, Izzet puede llevar a cabo varias intrigas tras bastidores, tenderle una emboscada o intentar debilitar a Shref utilizando a las personas que lo rodean. Puede intentar desgastar emocionalmente a Shref, especialmente atacando a las personas más cercanas a él. La sed de venganza de Izzet añadirá gran tensión a la historia y el conflicto entre Shref e Izzet crecerá gradualmente. Este conflicto se convertirá en una lucha en la que ambos bandos pondrán a prueba su fuerza y demostrarán su inteligencia y movimientos estratégicos. Los movimientos que Izzet realizará contra Shref harán que la historia sea más complicada y apasionante. Afra seguirá desempeñando un papel importante en la vida de Nisan a lo largo de la historia como una de las mayores cargas de Nisan. El comportamiento irresponsable de Afra y la carga emocional que crea hacia Nisan harán que la vida de Nisan sea más difícil cada día que pasa. Abril vivirá un constante conflicto interno debido a su amor y responsabilidad por su hermano, lo que la empujará a tomar decisiones difíciles. Los problemas de Afra pueden obligar a Nisan a seguir informando a la policía. Porque Nisan podría tener que ayudar a la policía para proteger a su hermano. Esta presión de Afra restringirá la libertad de Nisan y la pondrá constantemente en una situación difícil. Mientras Nisan intenta proteger a su hermano, también intenta equilibrar su relación con Shref y el mundo criminal. Esta situación provocará que Abril se encuentre bajo una gran carga tanto física como emocional. Esta carga de Afra seguirá siendo uno de los principales factores que afectarán las motivaciones y acciones de Nisan a lo largo de la historia. Nisan estará constantemente en una situación difícil debido a la irresponsabilidad de su hermana Afra y esta situación puede obligarla a ayudar a la policía. La presión de Afra sobre Nisan obligará a Nisan a establecer un equilibrio entre el mundo criminal y la policía. Nisan estará dividida entre sus sentimientos por Shref y su papel en el mundo criminal, y su papel como informante para proteger a Afra. Este conflicto interno hará que April tenga que tomar constantemente decisiones difíciles a lo largo de la historia. Debido a los errores de Afra, Nisan no podrá ser honesto con Shref y esto pondrá en peligro su relación. El continuo estatus de informante de Nisan la convertirá en un objetivo tanto para el mundo criminal como para la policía, y la dejará atrapada entre estos dos mundos. Esta presión que Afra ejerce sobre Nisan será una de las mayores debilidades de Nisan en la historia, y esta debilidad la pondrá constantemente en una situación difícil. Esta pregunta podría agregar un gran giro a la historia. Si el comisario de policía Idem es realmente el Ruya que Shref ha estado buscando durante años, esto podría llevar la historia en una dirección completamente diferente. El deseo de Shref de encontrar a Ruya es una de sus mayores motivaciones, y esta búsqueda también alimenta sus conflictos internos. El hecho de que Idem se convierta en Ruya hará que Shref se enfrente a su pasado, y esta confrontación afectará profundamente tanto a Shref como a Idem. Si Idem es realmente Ruya, habrá un clímax emocional y dramático cuando se revele esta información. La conexión de Idem con Shref también puede hacer que Shref reevalúe su lugar en el mundo criminal y su actitud hacia la policía.
Esta situación creará una gran tensión entre Shref y Idem, y esta tensión será uno de los principales conflictos que deberán resolverse en las partes posteriores de la historia. La planificación por parte del comisario Idem de una operación secreta contra Shref añadirá gran tensión a la historia. Si su superior se entera de este plan, pondrá en peligro tanto el deber de Idem como sus movimientos contra Shref. Si se revela esta operación, podría poner en riesgo la carrera y la posición de Idem dentro de la policía. Si su superior se entera de este plan, la autoridad de Idem será cuestionada y su acción contra Shref puede ser en vano. Además, la exposición de esta operación puede hacer que Shref tome conocimiento de ella y comience a realizar sus propios movimientos utilizando esta información. Esta operación de Idem podría ser un punto de inflexión crítico en la historia y cuando se revele esta información, Shref puede comenzar a actuar de forma más estratégica contra Idem. Nissan tiene muchas preguntas sobre el pasado de Shref, y las respuestas a estas preguntas dependen de cuánto se abra Shref con ella. Al principio, Shref se mantendrá reservado con Nissan porque confiar en ella es bastante peligroso en el mundo criminal. Sin embargo, a medida que su vínculo emocional con Nissan se fortalece, Shref podrá darle respuestas a algunas de sus preguntas. La apertura de Shref en Nissan puede ser un indicio de que está pasando por un cambio interior. Sin embargo, no será fácil para Shref enfrentar su pasado y en este proceso continuará cuestionándose cuánto puede confiar en Nissan. Las respuestas a las preguntas que le generan curiosidad a Nissan pueden estar llenas de oscuros secretos del pasado de Shref, y estos secretos afectarán profundamente su relación. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro análisis. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.